Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediario-s. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. ¿Cómo están ustedes, amigos y amigas? Muy buenos días, es un gusto acompañarles en Telediario a través de las señales de Ecuador TV y Gamavisión. De inmediato vamos a repasar los titulares, los temas más destacados. La fiscal general del Estado, Ruth Palacios, será llamada a comparecer a la Asamblea Nacional para que detalle los avances de las investigaciones en el caso de corrupción de Odebrecht. Continúan las reacciones de las elecciones del pasado domingo. Algunos candidatos a las distintas dignidades esperan los resultados del reconteo de votos. Señalan que existen inconsistencias. Y más de 27.000 damnificados y al menos 12.000 hectáreas de cultivos afectadas deja hasta el momento la época invernal. Así lo dieron a conocer las autoridades del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Y en lo internacional, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, puso su cargo a disposición con la condición de que la Cámara de los Comunes acepte su propuesta de acuerdo sobre el Brexit. Así iniciamos. Según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, en la provincia de Guayas, también en los ríos Esmeraldas y Manabí, el temporal deja hasta el momento más de 27.000 damnificados y al menos 12.000 hectáreas de cultivos afectados. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, presidirá el comité para ayudar a las familias. Ante las emergencias en varias provincias por el fuerte temporal, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, fue designado como delegado permanente para presidir el Comité del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, mediante decreto ejecutivo 707 emitido por el presidente Lenín Moreno. Antes de su designación, Sonnenholzner, en representación del Gobierno Nacional, se desplazó junto a otros ministros de Estado a las zonas devastadas por los desastres naturales. Durante el aluvión en Quito estuvo en el lugar de la tragedia y recorrió las áreas afectadas. También visitó varios recintos en la provincia de Los Ríos y Guayas, anegados por las lluvias y la crecida de los ríos y sus afluentes. Hasta el 13 de marzo, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos contabiliza en la provincia de Los Ríos 8.288 afectados, en Guayas 5.577, Manabí 12.401, Esmeraldas 457 y El Oro 1.171 damnificados. La propuesta del segundo mandatario es garantizar la vida y seguridad, proveer alimentación, salud, vivienda y la recuperación económica del agro. En esta zona de Dos Albergues todavía hay espacio disponible. Insisto, y para todos los que nos ven, yo comprendo que los ciudadanos quieran quedarse cuidando sus enseres, pero no expongan a los niños, no expongan a los adultos mayores. Llévenlos por favor, pídanles por favor que ellos vayan a los albergues que están habilitados, donde tienen todas las facilidades para estar más tranquilos. Entonces camas, colchones, todos estaban sobre el nivel del agua y todo fue tan rápido que no se pudo rescatar nada. Lo que se pudo rescatar fue solo ropa que hubo que ponerlas a secar. En cuanto a los cultivos en los ríos, hay 4.444,50 hectáreas entre afectadas y perdidas. Están llegando ya botes de los militares y también cerca de 30 militares de las Fuerzas Armadas, más la gestión del Ministerio de Transporte de Obras Públicas de traer cerca de 1.000 saquillos y también lo que son volquetadas de arena para poder fortalecer y reforzar este muro que está afectando en este sector. En Guayas, 267 hectáreas, en Manabí, 7.405, en El Oro, 187. En la provincia del Guayas, los cantones de Salitre y Daule continúan bajo el agua. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y aún no culmina marzo, sin embargo, los niveles históricos de lluvia que se registran en este mes ya fueron superados. Una serie de factores climáticos son los responsables de las intensas precipitaciones y también las ráfagas de viento.
Sectores como Manantial, El Colibrí, Selva Alegre y en especial Cerro Hermoso, todos en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, amanecieron así, con árboles desprendidos de raíz, techos colapsados, cables en el piso, producto de la lluvia, granizada y una ráfaga de viento jamás antes experimentada en la zona. Porque sinceramente es algo de miedo, fue algo terrible, algo que primera vez se ha visto acá. La velocidad que alcanzaron estas ráfagas fueron tan fuertes que movilizaron estructuras con pesos de hasta 50 libras, ubicadas a 50 metros de distancia. Con esa fuerza destruyeron lo que encontraron en el camino, como por ejemplo, este vehículo. Como una jabalina, atraviesa el techo, como le ven ahí, atraviesa el techo y se clava en el césped. En el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI determinan a este comportamiento como un proceso convectivo que se produce debido a una serie de factores climatológicos que se han conjugado, por ejemplo, la humedad y la nubosidad. Este tipo de nubosidad se caracteriza por provocar fuertes lluvias, tormentas eléctricas. Motivo por el cual los niveles históricos de lluvias en marzo han sido superados tanto en la región litoral como en la provincia de Pichincha. Si el comportamiento tradicional se mantiene, en abril las precipitaciones deberían reducirse en la costa y aumentar en el callejón interandino. Vamos a tener presencia frecuente de niebla, y la niebla es un fenómeno que reduce de manera considerable la visibilidad. En caso de tormenta eléctrica, la ciudadanía no escampar bajo árboles, no permanecer en lugares abiertos como son canchas de fútbol. A estas recomendaciones se suman el cuidado y limpieza de sumideros y alcantarillas, con lo cual no se evitarán las lluvias, pero sí la fuerza de los estragos que ya han causado en zonas como Rumiñahui y el propio Quito, donde se registró un aluvión en el barrio Osorio el viernes de la semana anterior. Alex Llanos, Telediario. 6 de la mañana con 7 minutos. Cuenca será el centro de un evento internacional cuyo objetivo es delimitar estrategias de conservación de los anfibios. Nuestro país es considerado uno de los mayores territorios de diversidad de estas especies en el mundo. Ecuador es uno de los países con mayor diversidad de anfibios en el mundo. Existen identificadas más de 600 especies de ranas, muchas de estas únicas en el planeta. Su existencia es muy valiosa porque son un termómetro para que el ser humano conozca el estado de conservación del medio ambiente. Los anfibios son animales extremadamente sensibles a cualquier cambio que haya o que se dé en la composición de sus ecosistemas y nos muestran cómo está el estado de salud, el estado de conservación de cada uno de sus hábitats. Por eso Cuenca, a través de un simposio internacional, será el centro de análisis para la conservación de anfibios en el Ecuador. Del 30 de abril al 2 de mayo, 23 expertos debatirán y compartirán conocimientos con el único objetivo de proteger las especies. En el simposio tendremos exposiciones sobre taxonomía, sobre educación ambiental, sobre manejo ex situ. Nuestro país tiene, según representantes ambientalistas, varios proyectos de conservación, entre estos la reproducción y el rescate de hábitats. También se ha podido identificar a especies que se creían desaparecidas. En el tema de Atelopus bomolochus, que fue redescubierta en el 2015 en el sector de Cerro Negro, en el cantón El Zig-Zig. Pero hay mucho más por hacer, por ejemplo, identificar amenazas y expandir áreas protegidas. Allí la importancia del simposio internacional, del que usted puede formar parte a través de la página web del Ministerio del Ambiente. Les invitamos a formar parte de este proceso, las inscripciones están ya abiertas. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Y 6 estudiantes de distintas universidades del país que se destacaron en un concurso tecnológico fueron galardonados por la empresa Huawei. El concurso se llevó a cabo para poner a prueba el talento de estos profesionales. Los finalistas viajarán a México para participar en la competencia global de TIC y de ellos 2 a China. Es la primera vez que se realiza este concurso en Ecuador. Participaron un total de 1.070 jóvenes universitarios. Y para cerrar el mes de la mujer, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP promovió el conversatorio Mujeres en la Sociedad. Deportistas, militares, educadoras y emprendedoras contaron sus historias e hicieron un llamado a continuar en la lucha por una sociedad más igualitaria. La mujer en la sociedad fue la temática del conversatorio realizado por el SECAP para conmemorar el mes de la mujer. Se compartieron 4 testimonios. Fátima es deportista. Antes de cumplir sus metas tuvo que enfrentar una enfermedad renal. Esto me permitió a mí representar al Ecuador en los Juegos Latinoamericanos en Argentina para pacientes trasplantados y al ganar medalla de oro en triatlón
me permitió clasificar a los Juegos en Londres. Su historia demuestra la fortaleza que hay en una mujer cuando se decide a vivir plenamente. Mayra Reynoso es teniente del Ejército y a lo largo de su carrera ha reivindicado la presencia del género femenino en profesiones que antes les eran negadas. Hemos demostrado que podemos realizar las cosas igual que los hombres. Para Jenny Lechón, compartir su historia es negarse a ser discriminada por mujer, por madre y por indígena. No ha sido fácil llegar hasta donde yo estoy. Asegura que para enfrentar dificultades aprendió a realizar 1000 tareas a la vez y transmite ese mensaje a las nuevas generaciones. Siempre nos han dicho nuestros antepasados que las mujeres tienen que ser iguales, que también tienen que trabajar, asimismo tienen que estudiar. Por su parte, Paola Gijón, subdirectora del CECAP, hizo memoria de la lucha histórica por la igualdad. Aunque en ciertos lugares aún falta mucho por hacer, afortunadamente en la actualidad la mujer desempeña roles de gran importancia en la sociedad. A través del encuentro se reconoció el trabajo que desempeñan todas las mujeres en su vida diaria, como una invitación a ser protagonistas de los cambios aún necesarios en la sociedad. Sofía Montoya, Telediario. Y diferentes actividades se realizan por el Mes Internacional de la Mujer. La Universidad de Guayaquil oferta cursos gratuitos de defensa personal. Esta acción se replicará en otros centros educativos superiores. Un deporte que en la actualidad capta la atención de mujeres es el taekwondo. La Universidad de Guayaquil brinda esta capacitación como un aporte a la comunidad. Porque vemos que es necesario por las continuas denuncias de agresión que sufren las damitas, entonces hay que prepararlas para que estén listas para la defensa personal. Bianca Mestanza, a sus 17 años, tiene claro el concepto y significado para su vida de esta disciplina deportiva. Te ayuda a formar tu carácter, te da liderazgo y te ayuda en momentos de situaciones críticas. Esto no es solo defensa personal, sino que también te ayuda a ti a que como persona te sepas definir. El curso está dirigido a mujeres de todas las edades. La temporada de vacaciones en la costa permite que madres e hijas participen de estas jornadas. Que vengan a aprender acá. ¿Por qué? Porque es bueno para que no puedan hacer cosas malas. Bueno, estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no? Me parece muy importante que una mujer sepa defenderse, no para atacar, para defenderse. Eso nos va a ayudar a todos, independientemente de la edad que tengamos, a que podamos mantenernos activas. Asimismo, la meta es replicar durante abril este entrenamiento en otros centros educativos superiores. Vamos a replicar esto en la SPOL. Y así como ven ahora, tiene la participación de niñas, jóvenes, madres de familia. ¿Tiene algún costo? Es gratuito, ese es el tema que deberían aprovechar, que es gratuito, solamente tienen que venir con ropa deportiva y con ganas de aprender. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Telediario. Nos quedamos en Guayaquil. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos reconoció el trabajo y trayectoria de mujeres que contribuyen con el desarrollo del puerto principal, dentro de la campaña Mujeres con Ñeque. Cada una de las cualidades de la mujer que enorgullece a Guayaquil fueron reconocidas en un acto simbólico. Blanca Salazar, quien tiene 74 años, comunicando a través de la radio cómo mantener un estilo de vida saludable, se mostró satisfecha al ser parte de este galardón. Creo que se haga estas cosas a cualquier persona, sino que debe por lo menos un mínimo de mérito. Yo me siento en ese mínimo porque hay mucho más que hacer, porque la vida es muy larga si nosotros la sabemos cuidar y que depende de lo que comemos, nada más. Asimismo, el arte y la cultura tuvieron su espacio. Marigloria Cornejo, poetisa y abogada, calificó de gran acierto ser parte de las Mujeres con Ñeque. Porque la palabra grafica no solo con el fonema, sino con las acepciones que se le han asignado al ñeque. Es una mujer que no se amilana, una mujer valiente, una mujer de lucha, una mujer que no sabe decir no puedo. La trayectoria de empresarias como Laura Arteaga y Gloria Saltos se calificaron como referentes de emprendimientos que han crecido a pesar de las dificultades, creando fuentes de ingresos económicos para otras mujeres. El querer es poder, y yo lo que les aconsejo a las mujeres es que no sean negativas, que sean positivas, que no renieguen, que todos de los errores uno aprende y seguimos adelante. Y eso es lo único que les digo, que tengan fe y confianza. Para el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, esta actividad
Es la manera de rendir homenaje a la mujer que aporta con el arte y trabajo para Guayaquil. Hemos utilizado una frase, ñeque, que es una frase muy guayaca y que significa poder, energía, fuerza, voluntad y sobre todo guerreras. Guadalupe Ayoví, Telediario. Una mujer visionaria que empezó su lucha por conseguir los derechos de la mujer desde muy joven. Tenga la amabilidad de matricular a la señorita Hidalgo en el primer curso del Colegio Bernardo Valdivieso. En una época donde la sociedad no comprendería sus esfuerzos. ¿Por qué es tan malo que las niñas estudien? Matilda Hidalgo de Procel, la primera mujer latinoamericana en ejercer el derecho al voto. Para mí es un honor ser testigo de este hecho histórico. Hoy, 22 horas. Por Ecuador TV, comparte la emoción. Más noticias en Telediario. El candidato a la prefectura de Pichincha, Juan Zapata, espera el reconteo de votos para revertir el resultado electoral del domingo 24 de marzo. Por su parte, la virtual prefecta de Pichincha, Paola Pavón, informó que mantendrá su primer encuentro formal con el prefecto saliente, Gustavo Baroja, para la transición en el gobierno de la provincia. El candidato Juan Zapata quiere dar la pelea hasta el último. Está convencido que en las actas declaradas inconsistentes por el Consejo Nacional Electoral están en juego más de 202,000 votos que podrían inclinar la balanza a su favor, pues de acuerdo a su análisis, algo más de 17,000 votos lo separan de quien encabeza por ahora la preferencia de los pichinchanos. En la Loma, centro histórico masculino, usted ve, aquí tengo Juan Zapata 38 votos, esta es la original. Usted va a la página del CNE y tengo un voto. Entonces, vuelvo a insistir, estos son copias, son espejos, porque se entiende que son sin duda, fotografías, debería coincidir exactamente. El conteo voto a voto solicitado por Zapata tendrá el respaldo de al menos un centenar de sus militantes que apoyan su candidatura a la prefectura pichinchana. Pues si hay un universo tan grande de votos y una diferencia pequeña, yo creo que el país me va a entender que la prefectura de Pichincha todavía está en juego, todavía está en competencia. Quien hasta el momento lidera la preferencia electoral en esta provincia resta importancia a lo expuesto por su contendor electoral. Aclara que si bien es su derecho a recurrir a los recursos contemplados en el Código de la Democracia, ella ya piensa en lo que se viene para Pichincha. Por ende, las reuniones de transición comenzarán este jueves. Así que los recursos están en el Código de la Democracia y cualquier ciudadano puede hacer uso de ellos. Nosotros estamos ya en otro capítulo y el día jueves a las 3 de la tarde en el gobierno provincial, en el Salón de la Provincia, iniciará el proceso formal de la transición. Entre este jueves y viernes, la Junta Electoral de Pichincha dará a conocer los resultados de este reconteo de votos y revisión de actas, con lo cual
Después de que se agoten los recursos legales establecidos por la ley, proclamará resultados oficiales. Las autoridades seccionales electas se posesionarán el 24 de mayo venidero. Javier Ceballos, Telediario. 6 de la mañana con 20 minutos y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y líder del Partido Social Cristiano, atribuye la acogida obtenida en las recientes elecciones a su modelo de trabajo. También se refirió a los incidentes protagonizados en Manabí y Jujá. El Partido Social Cristiano y sus aliados alcanzaron la mayoría de votos a nivel nacional. Nosotros tenemos 8 prefectos, las 6 aliados, 4 en la costa, Esmeraldas, Los Ríos, Guayas y Santa Elena, 3 en la sierra, Imbabura, Bolívar y Cañar, 1 en la Amazonía, que es Pastaza, y tenemos al momento contabilizados 46 alcaldes. Sobre las votaciones en Manabí, donde hay 22 cantones, Nebot precisó que lograron 7 alcaldías en las ciudades más representativas de esta provincia. Todas las ciudades grandes, con excepción de Manta, Puerto Viejo, Chone, El Carmen, que son ciudades muy grandes, Jipijapa, ciudad mediana, Montecristi, San Vicente, Flavio Alfaro. Y a pesar de que en Manabí la lista 5 se alzó con la prefectura, el expresidente Correa ganó la prefectura de Manabí. Sí, es así. Alcaldía del presidente Correa, 0 en Manabí. La votación manabita por ciudades, nosotros como Partido Social Cristiano, tiene la primera votación. Por ello considera que el PSC ha retomado su liderazgo. La primera fuerza política del Ecuador, las 6 y sus aliados. Nosotros donde no hemos ganado, hemos quedado segundos y por excepción terceros, ahí pegados. Versión con la que concuerda el sociólogo Mario Hunda. La consolidación del Partido Social Cristiano, que recupera la provincia del Guayas, mantiene la ciudad de Guayaquil, se expande sobre el conjunto de la costa ecuatoriana, aunque sufre un parón, una derrota fuerte en la provincia del Oro. Carlos Falqués es mi amigo de toda la vida. Me duele lo que ha sucedido. Él tendrá que explicarlo mejor que yo. Pero es lo que yo sí quiero explicar. Vea cuál es el partido que más votos tiene en la provincia del Oro, el Partido Social Cristiano. Considera que más que un triunfo de su partido político, el haber alcanzado la mayoría de votos a nivel nacional radica en el interés de los ciudadanos que buscan el progreso. Yo creo que es un triunfo de quienes en el país tienen una sola ideología, la ideología de la prosperidad. Seguir trabajando por el país, y cada uno de los alcaldes que ganó ahora se comprometió a replicar el modelo de Guayaquil en el resto de los cantones, y los prefectos también. Esto no queda más que agradecer al Ecuador entero. Ojalá y con la bendición de Dios podamos tener presidente de la República también. Mariuxi Buenaño, Telediario. 6 de la mañana con 23 minutos y arrancó el recuento de actas electorales inconsistentes en la provincia del Guayas. El proceso puede tomar hasta 10 días. Más de 6.000 actas inconsistentes se registran en la provincia del Guayas y este miércoles inició su recuento en la delegación provincial del CNE, iniciando con la dignidad de alcaldes. Para el efecto, se instalaron 150 mesas. El día de hoy vamos a atender alrededor de 6 o 7 cantones. Para darles una idea, nosotros tenemos actas con inconsistencia numérica en toda la provincia. Son 876 actas con inconsistencia numérica en la dignidad de alcaldes, que es lo que estamos tratando en este momento. Solo al terminar alcaldes podremos pasar a la dignidad de prefectos. Hasta la delegación del CNE llegó Rómulo Minchala, candidato a la alcaldía del Cantón Milagro por el Movimiento Creo, que por 503 votos quedó por debajo del virtual ganador José Francisco Azán del Movimiento Madera de Guerrero, por lo que presentó su reclamo. Porque hay 58 actas con inconsistencia. Si nosotros multiplicamos 58 actas por 350, son casi 15.000 votantes. Sin embargo, Azán también reclamó, pues afirma que su ventaja en votos es mayor. Y en nuestras actas la diferencia es 1.06 a favor de nosotros, pero en el Consejo Electoral en este momento es 0.5. Lo propio hizo el actual alcalde del Cantón Santa Lucía y candidato a la reelección por Alianza País, Miguel Ángel Solórzano, que quedó en segundo lugar por debajo de Edson Alvarado de Madera de Guerrero. Que se harán algunas urnas, tanto por las inconsistencias también como también habíamos detectado unas 6 urnas más, en total 14.
Hasta el CNE han llegado reclamos de movimientos políticos en 7 cantones del Guayas. El recuento de actas inició a las 11:30 de este miércoles y se extenderá hasta por 10 días. En torno al sistema de transmisión de datos que estuvo a cargo del estatal CNT, ante reclamos del vicepresidente del Pleno del CNE, Enrique Pita, sobre fallas en la transmisión de resultados, la estatal de comunicaciones pidió un peritaje informático sobre los contratos suscritos para estos comicios. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y de su parte, Gustavo Larrea, presidente nacional de Democracia Sí, calificó como un éxito la primera participación electoral de esta organización política al conseguir 32 alcaldías y 5 prefecturas. También se refirió a los resultados obtenidos por el correísmo. La primera elección que participamos, tenemos apenas 10 meses de haber sido legalizados y sin duda nos constituimos en una fuerza política nacional. Estamos en 16 provincias con alcaldes electos. No estamos concentrados ni en una región ni en una provincia, somos una fuerza nacional. Decirle también al país que la tendencia progresista del país ganó la mayoría de prefecturas y alcaldías. Y se dice que las fuerzas del correísmo emergen, esto no es verdad. El correísmo hace un año, en la consulta popular, obtuvo el 33% de la votación por el no y el 67% de la votación por el sí. Hoy obtiene el correísmo el 10% de la votación y el 90% de los ecuatorianos se han pronunciado por otras expresiones políticas. 6 de la mañana con 26 minutos y tras aceptar de forma parcial 7 recursos de revisión, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio definió a los 5 finalistas dentro del concurso que seleccionará al nuevo titular de la Defensoría Pública, Ángel Torres, Luis Fernando Ávila, Jaime Santos, Catalina Castro y Gina Gómez de la Torre podrán recibir impugnaciones ciudadanas. Bueno, lo que ha hecho es el Pleno del Consejo revisar particularmente lo que tiene que ver con los puntajes a la especialización. Y lo que ha hecho ahí el Pleno es verificar en función de la pertinencia de cada una de las especializaciones particularmente y en función de eso ha asignado un puntaje. Si no se llegaran a presentar impugnaciones ciudadanas en cualquiera de los concursos, lo que sería es pasar a la siguiente fase, que ya es la designación. Y el presidente del Movimiento Nacional Campesino, FECAOL, Richard Intriago, solicitó al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso que descalifique a los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por incumplir el artículo 5 del reglamento. Aseguró que esto perjudicó a su candidata, que no tuvo respaldo en la campaña electoral. Hay una inconsistencia. Realmente es un atropello a la sociedad civil que no tiene la plata, no tiene la maquinaria electoral, que no puede hacer estas campañas o que no tiene esa imagen de algunas imágenes nacionales que salieron apoyando a algunos candidatos y que por esa razón hemos perdido una representante importante que podría estar en este consejo. Por eso pedimos la destitución inmediata, no solamente un llamado a atención por escrito, no solamente la notificación, porque de otra forma se convertiría estas elecciones en una payasada, en un juego que para las próximas elecciones del quinto poder del Estado va a volver a ocurrir. Eso se lo pedimos tanto al CNE como al Tribunal Contencioso Electoral. 6 de la mañana con 28 minutos, la jueza nacional Silvia Sánchez dispuso la revocatoria de la prisión preventiva que pesaba sobre el exfuncionario de la Secretaría de Comunicación, Patricio Pacheco, decisión que tomó luego de considerar que los elementos que motivaron la orden de prisión desaparecieron tras la entrega voluntaria de Pacheco el pasado 8 de diciembre. La magistrada dispuso su presentación diaria ante la Corte Nacional de Justicia y la prohibición de salida del país. Patricio Pacheco junto a Fernando Alvarado son parte de los 4 procesados en el caso de peculado por presuntos contratos irregulares efectuados por la SECOM para los enlaces ciudadanos. El próximo miércoles se conocerá si son o no llamados a juicio por este delito. Que hace un mes y algo atrás se realizó la audiencia de apelación a la prisión preventiva, en donde la Corte de Apelación de la Corte Nacional de Justicia revocó la prisión de Carlos Bravo porque se había entregado voluntariamente a la justicia. Y no había ningún indicativo de que Patricio Pacheco había hecho el mismo ejercicio. ¿Qué sucede? Que Patricio Pacheco sí se entregó voluntariamente a la justicia, pero en el país de Colombia. Entonces, pues tuvo que realizarse el trámite pertinente en el país vecino, apostillar el documento, pedir revocatoria de la prisión preventiva y técnicamente aplicar el mismo principio de igualdad. Justificamos que también nos entregamos a la justicia y efectivamente
El motivo legal y constitucional que utilizó la magistrada para revocar la prisión preventiva fue aplicar el principio de igualdad formal ante la ley. 6 de la mañana con 30 minutos. La fiscal general Ruth Palacios deberá acudir ante el Pleno de la Asamblea Nacional para exponer sobre los avances de las investigaciones del caso Odebrecht. Pasados más de 2 años desde que se destapó el caso Odebrecht, la Asamblea pedirá que la fiscal ante los 137 legisladores entregue información de lo que hasta ahora el Ministerio Público ha podido recabar. Venga a informarnos cuáles son los avances de la investigación. Sabemos que viajó a Brasil, se ha cogido versiones de los funcionarios de Odebrecht. A criterio de Ángel Gende, proponente de la resolución que fue aprobada con 110 votos, hay importante información que la Fiscalía debería dar a conocer. Es necesario establecer quiénes robaron, cuánto robaron, establecer la ruta del dinero. La socialista Silvia Salgado mencionó que la presencia de la fiscal es pertinente, pues se desconoce a fondo los resultados de la investigación para dar con el paradero de los recursos públicos que habrían sido desviados a cuentas privadas en paraísos fiscales. ¿Están en obras privadas invertidas en inmuebles o están también en instituciones financieras del país, en las llamadas offshore? De esto ya no cabe duda. En la bancada de la Revolución Ciudadana, de igual forma, se manifestaron a favor de la resolución. Somos los primeros interesados en que concluyan esos procesos. Queda en manos de la presidenta Cabezas hacer la convocatoria para que Ruth Palacios, fiscal general, acuda al llamado de los asambleístas. Alexis Moncayo, Telediario. Seguimos con más noticias. La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para primer debate de las reformas legales para evitar abusos de las entidades financieras. Con 9 votos afirmativos y una abstención, se aprobó la mañana de este miércoles el informe que pasará a primer debate en el Pleno de la Asamblea y que contiene modificaciones al Código Monetario y Financiero, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Telecomunicaciones. Algo que hemos regulado es el manejo de los call centers, que estos call centers llamaban en horas totalmente inadecuadas, fines de semana, sin respetar la privacidad. La norma, según el titular de la comisión, se enfoca en beneficiar al usuario del sistema financiero a través del derecho a la protección, el reclamo y la notificación de cobros. Antes estábamos poniendo el peso de la prueba sobre el ciudadano. Ahora ponemos el peso de la prueba sobre la entidad financiera. En adelante, cualquier tipo de contratación o pedido de servicio deberá ser autorizado por el cliente. Lo que planteamos es que se cuente con la aceptación previa, tácita, explícita de los beneficiarios. Cualquier costo que una institución financiera o bancaria tenga que hacer sobre el usuario tiene que saber con claridad, tiene que estar expresamente aceptado. Para evitar que se reproduzcan los cobros indebidos, las sanciones económicas incrementarán en caso de reincidencia. Y si es que se vuelve reiterativo, tiene que incrementarse la sanción. ¿Para qué? Para corregir esas malas prácticas. El informe pasará entonces a manos de la presidenta de la Asamblea, quien deberá fijar día y hora para la sesión del Pleno para primer debate. Alexis Moncayo, Telediario. Revisar las noticias internacionales. Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, fue recibida en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario estadounidense rechazó la presencia de militares rusos en Venezuela. En cuanto llegó a los Estados Unidos, Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, denunció el riesgo que corre el líder opositor, quien fuera víctima de un atentado. A Juan Guaidó buscan acabarlo, no solamente destruyendo su alrededor y su entorno. Ya vemos como hoy colectivos armados se atreven a apuntarlo con armas a su vehículo, a lanzar piedras y a lanzar explosivos a su carro saliendo de su trabajo. Ella además se refirió a la crisis eléctrica en el país sudamericano y sus consecuencias inmediatas. Es una tragedia lo que se está viviendo en Venezuela. Las cifras de víctimas son tan lamentables como las de cualquier guerra. Horas después, Rosales mantuvo una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien habló sobre las medidas para sacar a Nicolás Maduro del poder que ha tomado su gobierno. Estamos ejerciendo una gran presión justo ahora. Ellos no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. Estamos ejerciendo una gran presión ahora. Incluso ahora no tienen electricidad. Y aparte de la opción militar, creo que es la presión más grande que estamos ejerciendo ahora. Lo único que ustedes necesitan entender es que todas las opciones están sobre la mesa, todas las opciones.
Mencionó además la presencia de soldados rusos denunciada por el mismo Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como el presidente interino de Venezuela, respecto a la presencia de soldados rusos en las centrales eléctricas. Rusia tiene que irse. La reunión ocurre mientras el régimen de Nicolás Maduro asegura que el segundo corte masivo de energía eléctrica que afecta al país responde a un sabotaje que investiga la Fiscalía General. Fernanda Vera, Telediario. Mientras que en territorio venezolano, el autoproclamado presidente Juan Guaidó hizo un llamado a la ciudadanía. Convocamos este sábado en todo el territorio nacional, a rechazar, a exigir el cese de la usurpación, a rechazar la falta de servicio público, que se fue la electricidad. No podemos quedarnos como actores pasivos. ¿Ustedes saben qué dice el régimen? No, mira, fíjate, se fue la luz y no dijeron nada. Se acostumbraron. Bueno, se vaya una sorpresa. Porque no solamente que el sábado vamos a protestar, sino cada vez que se vaya la luz, ¿qué vamos a hacer ahora en adelante? Ajá. Hacer valer nuestros derechos. 6 de la mañana con 35 minutos, una comisión de ministros del Perú viajará a las regiones de Apurímac y Cusco, en el sur del país, para entablar un diálogo con habitantes del área de influencia de la mina Las Bambas, una de las más grandes extractoras de cobre en el país. Los pobladores exigieron que la mina pague por el derecho de uso del camino y rechazaron que la carretera fuera declarada como vía nacional sin una consulta previa. La tensión se incrementó en la zona luego de que el pasado viernes fueron detenidos varios asesores legales y dirigentes de los comuneros. Y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ofreció su renuncia al Parlamento a cambio de que se apruebe su propuesta para acuerdo para que el país se separe de la Unión Europea. May, quien hizo pública su propuesta este miércoles, aseguró que de conseguir los votos necesarios para aprobar el acuerdo del llamado Brexit, ella no seguirá en el cargo para la próxima fase de la negociación. La Cámara de los Comunes todavía no responde a la propuesta. Sin embargo, poco después del anuncio, la libra esterlina registró una leve caída en su valor. Y el gobierno de Colombia suspendió la mesa de diálogo con representantes de varias comunidades indígenas, quienes mantienen bloqueada desde hace 17 días la vía panamericana, principal conector entre el interior y el sur del país. La ministra del Interior colombiana, Nancy Gutiérrez, explicó que el presunto secuestro de un miembro del ejército sería la causa para suspender el diálogo. El Consejo Regional Indígena del Cauca, por su parte, denunció en más de una ocasión abusos de la fuerza pública. Gracias a ustedes por acompañarnos desde este momento en Primera Impresión. Hoy estarán con nosotros Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Un balance de los comicios y las respuestas a las observaciones realizadas por los veedores internacionales del proceso, incluyendo algunas críticas por la lentitud en la entrega de resultados oficiales, no de parte de los veedores, de parte de actores políticos. Gustavo Larrea, director nacional de Democracia Sí. Él también será nuestro invitado y con él haremos una evaluación de la participación de esta organización política en las elecciones del pasado domingo. Y Daniel Mendoza, asambleísta por Alianza País, por la provincia de Manabí. Vamos a hablar de las denuncias en contra del presidente Lenín Moreno por presuntas irregularidades en el caso INA Papers y la posición del bloque de Alianza País frente a los pedidos para que se lo investigue. Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Gracias, como siempre, por dispensarnos su compañía a partir de las 6:55 de la mañana en este espacio de información. Como siempre, recomendamos a ustedes la lectura de Diario El Telégrafo. El Telégrafo en esta mañana nos dice que la Fiscalía resuelve en tiempo récord no abrir una indagación al expresidente Rafael Correa. El secretario anticorrupción, Iván Granda, presentó la denuncia en el Ministerio Público para investigar los fondos del instituto del expresidente recibidos de parte del gobierno de Venezuela. La Fiscalía denegó la investigación.
Repsol levanta notificación de controversia en contra de Ecuador. Así se abandona un proceso en contra de nuestro país por más de 200 millones de dólares. Y Juan Tenesaca le ha dedicado más de 7 décadas al tejido del telar. Es el último quichua cañari que utiliza esta técnica para confeccionar prendas. Estamos al borde de la extinción de una maravillosa tradición de tejido. Estas y otras informaciones las encuentra usted en Diario El Telégrafo en esta mañana. El jefe de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, Kevin Casas, detalló los principales aspectos del informe preliminar luego del proceso desarrollado el domingo 24. En una conferencia de prensa, Casas mencionó que se encontró dificultades por el alto número de candidatos y la falta de continuidad de las autoridades electorales. La misión desea enfatizar la conveniencia de que el sistema político ecuatoriano preste atención a algunos problemas que se han manifestado con fuerza en estos comicios, entre ellos la falta de continuidad en la permanencia de las autoridades electorales, la ausencia de certeza de procedimientos clave para la elección y el aumento explosivo en el número de candidaturas y organizaciones políticas. La misión observó que alrededor de las 8 p.m. del día de la elección, la página web de divulgación de resultados del CNE falló y estuvo inaccesible hasta la madrugada. No obstante, es importante decir que los observadores de la OEA estuvieron presentes en el centro de monitoreo del CNE desde las 5 p.m. del domingo 24 de marzo hasta las 9:42 a.m. del lunes 25 de marzo. A lo largo de todo este tiempo, en el que se procesaron 82.95% de las actas, su transmisión no se interrumpió en ningún momento. Era Kevin Casas, jefe de la misión de observadores internacionales. Nuestra invitada esta mañana, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Buen día, gracias por estar aquí. Un balance respecto de las declaraciones del señor Casas y del informe preliminar de la misión de observadores. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, nosotros hemos acogido con mucho agrado todas las observaciones que nos han hecho las misiones internacionales. Para eso vienen acá, son misiones técnicas que nos ayudan a mejorar los procedimientos en los procesos democráticos. Ninguna democracia es perfecta y para Ecuador es fundamental estas observaciones para ir mejorando en el tema legislativo, en el tema procedimental, en el tema logístico, y que eso ayuda para las próximas elecciones. Nosotros hacemos... ¿Cuál es la crítica de fondo, en su opinión? La crítica de fondo es, bueno, primero el número de organizaciones políticas, el número de candidatos que influye en varios ámbitos. Por ejemplo, el elector no tiene la posibilidad de mirar de cerca y conocer en el tiempo de campaña las propuestas de los candidatos, y por eso hasta el final se había advertido mucho número de indecisos, y eso no ayuda a que complica. Luego en las votaciones había filas que se demoraban 5, 6, hasta 7 minutos para tomar la decisión. Eso se podría atribuir a la falta de conocimiento y decisión votar por uno u otro candidato. También influyó mucho el tema de que por primera vez se elegían los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual hacía que la gente se tome más tiempo, y las demoras para que le toque votar al siguiente ciudadano afectó sustancialmente. Sin embargo, hemos tenido el ausentismo ya en el balance general promedio que siempre ha existido en el país, que es entre el 18%. Brevemente, hay críticas sobre la lentitud en la entrega, o en la transmisión, mejor dicho, en la difusión, en la divulgación de los resultados. ¿Cuál es la causa de todo esto? No olvidemos que estas críticas provienen incluso del interior del Consejo Nacional Electoral.
Sí, mire, todas las críticas que vienen siempre lo hemos manifestado, lo manifiesto yo, ahora una vez más lo reitero, es importante para ir mejorando los procedimientos. Nosotros advertimos a la ciudadanía en su momento dado de que la página de transmisión de resultados, no la transmisión de, perdón, la publicación de resultados, no la transmisión de resultados que estuvo activo al 100%, ni un solo minuto se dejó de subir la información. Tanto es así que como tenemos una herramienta extra que es el repositorio digital donde están todas las imágenes de las actas de todo el país, de todas las dignidades, las organizaciones políticas tienen acceso a eso, tuvieron acceso a eso y ahora las reclamaciones que hacen con esa herramienta que antes era imposible que las organizaciones políticas lo tengan, lo cual es válido para las reclamaciones. Eso es un punto fundamental. Sin embargo, el tema de la página web, ya hemos iniciado una investigación, vamos a mirar de dónde sale la dificultad que se presentó, si es del Consejo Nacional Electoral, si es la parte técnica, si es la parte de personal inclusive, o es del lado del CNT, que eran 3 contratos que debería darnos ese servicio y una de ellas era la publicación de resultados. Debemos determinar responsabilidades con toda la investigación que vamos a hacer, una auditoría interna a todo. Antes habíamos comprometido a la ciudadanía a hacer una auditoría antes, durante y después del proceso de elecciones que estamos viviendo por transparencia y por mostrar al país qué es lo que ha pasado. La Comisión Técnica de Académicos que nos ha acompañado en estos días también está haciendo un informe. He pedido ayer que ya presenten un informe, entre hoy y mañana tendremos para sobre esto llevar adelante las investigaciones y proceder a que también el CNT dé explicaciones del Consejo Nacional Electoral. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral esta mañana, en Primera Impresión, sobre reclamos, ¿qué es lo que está pendiente? Sobre reclamos tenemos a nivel nacional todavía por concluir, pero la buena noticia es de que hasta la madrugada de ahora ya hemos cumplido con el 100% de actas con inconsistencia que han sido ya resueltas en 15 provincias. Una cifra récord si nosotros comparamos con periodos anteriores. Por ejemplo, Guayas demoró 20 días en culminar sus respuestas, lo que refiere a las actas con inconsistencia. Tenemos ya 15 provincias cerradas, esperamos las más grandes, nuevamente Guayas y Manabí, que todavía están por resolverse. Pichincha, solo nos falta prefecturas con 21 actas por resolver en el transcurso del día y estamos dando respuesta. Al parecer en estos días ya terminaríamos y entregaríamos ya los datos oficiales y esperar si hay otras reclamaciones ante el TC, que es parte del proceso, para dar respuesta de forma inmediata. Ayer estuvo aquí en Primera Impresión Juan Zapata, quien esperaba respuesta respecto de la revisión de las, entiendo que son más de 700 actas en la provincia de Pichincha, que podrían determinar la diferencia entre ganar y perder. Le pregunto, ¿esto ha concluido? Entendíamos que durante la madrugada se iba a resolver la revisión. Está en proceso de revisión. Nosotros estamos en la obligación como una institución de la democracia de garantizar la transparencia, a resolver todas y absolutamente todas las inquietudes que presenten los candidatos, las organizaciones políticas, pero también hemos llamado a que pongan a sus delegados en cada una de las mesas donde se está haciendo el reconteo para que ellos sean testigos de que todo está transparente. Esperamos dar la respuesta, no tenemos por qué negar, estamos totalmente abiertos en Pichincha y en las otras provincias que están pendientes de resolver este tema. Estamos dando la respuesta que la gente quiere ver, que quiere escuchar y sobre todo con agilidad y eficiencia que fue ¿No tiene nada que informarnos respecto de eso, respecto de la provincia de Pichincha? No, solamente nos faltarían las 21 actas por resolver y Pichincha quedaría 21 cerrado. De más de 700. Así es, que ya se trataron desde el día de ayer. En el caso de elecciones de alcaldes, había algunos reclamos, incluyendo el de Luisa Maldonado, quien todavía se resistía a aceptar el resultado que da como ganadora Jorge Yunda en la ciudad de Quito. Yo he sido candidata, siempre pienso en aquello y eso es para mí el inicio para trabajar con transparencia y dar respuesta, porque cuando uno es candidato necesita tener absolutamente la certeza que lo que el pueblo se pronunció ha sido respetado. Y así lo demostramos el día de ayer, le hemos dado toda la apertura, no ha quedado tela de duda, ahí están las respuestas que buscaban y esperemos que acepten, porque esa es la democracia, unos ganan y otros pierden. 11.000 candidatos que ya han ganado,
resultado o están en proceso de recibir los resultados y ganarán, y más de 70.000 que no tendrán acceso a ocupar estos cargos de elección popular. Esa es la democracia y nosotros estamos dando respuestas para que no quede duda de aquello. ¿Habrá procesos de impugnación y de revisión en torno a la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Sí, es un número alto en Pichincha, está sobre los 1000 actas, dependiendo. El mayor inconsistencias tenemos en la lista de hombres. También daremos respuesta a aquello. Esperamos que se culmine el tema de los prefectos para proceder concejales, luego juntas y posteriormente Consejo de Participación Ciudadana. Las actas están ahí, pueden acceder, pueden comparar con lo que para hacer control político para sus reclamos, pero el Consejo Nacional Electoral les garantiza que lo que se exprese y los resultados finales será lo que el pueblo ecuatoriano ha dicho en las urnas. ¿Cuánto tiempo tomará este proceso y para cuándo se espera proclamar resultados? El día de ayer mantuvimos una reunión con los jueces del Tribunal Contencioso Electoral para coordinar actividades logísticas y dar las facilidades y el apoyo que sea necesario para que en el caso de que pasen a esta instancia puedan tener aquello. Ellos han manifestado toda la predisposición, no tienen el personal suficiente para, por ejemplo, para el tema de reconteo. Nosotros miraremos eso de cerca para de esa manera, como somos un solo cuerpo, como una función electoral, apoyar y de esa manera dar respuesta ágil a los candidatos. ¿Para cuándo podríamos esperar que se proclamen resultados definitivos? Nosotros la ley nos dice 10 días y creo que estamos dentro del plazo y haremos todo el esfuerzo para que a partir de la próxima semana, si es que hay reclamos en el Tribunal Contencioso Electoral, ellos resuelvan con la mayor agilidad. Nosotros hasta el día de mañana pensamos que ya las provincias concluirían de tratar en las delegaciones provinciales, las juntas provinciales electorales, de tratar todos los reclamos y concluiríamos con nuestra parte para que, si es que fuera el caso, el Tribunal Contencioso Electoral inicie de haber el caso con las reclamaciones y así cerrar definitivamente. ¿Usted considera tema cerrado la controversia en torno a esa forma de contabilizar el voto nulo, que finalmente queda como una tarea pendiente, analizar el voto nulo, estimarlo en términos objetivos y luego analizar las razones del voto nulo? Lo dije en un principio cuando este tema se puso sobre el debate, y también la Misión Internacional ha hecho observaciones sobre aquello y es necesario y es urgente. En este momento ya el Consejo Nacional Electoral está revisando y conformando equipos de trabajo. Pensamos buscar también una alianza estratégica con alguna de las universidades para trabajar ya en la propuesta de reforma al Código de la Democracia. Eso no es un debate de un día para otro, hay que asumirlo con responsabilidad, con el tiempo suficiente, y esperamos que también invitamos a la ciudadanía y a las organizaciones políticas para que se sumen ahora ya con más calma, más serenos, más allá de la campaña electoral, para presentar una propuesta consolidada, acordada con la sociedad civil y las organizaciones políticas, una reforma más profunda del Código de la Democracia, y sin descartar que también sería importante mirar una reforma a la Constitución para que de esa manera vayamos madurando y profundizando la democracia. Ya hemos iniciado con este proceso, aprovecho la oportunidad para hacer esta invitación y concluir con una herramienta jurídica que es fundamental para que el país tenga certezas y no a 2 días, a 48 horas de concluir un proceso electoral, se planteen iniciativas que son legítimas pero que en el momento no aportan, sino confunden más a la gente. ¿Cuáles serían, en su opinión, las principales reformas, áreas de reforma del Sistema Nacional Electoral? Hay muchos temas que no se advierten sino durante el proceso, pero fundamentalmente la adjudicación de escaños que yo mismo propuse dentro del Pleno del Consejo Nacional Electoral, cambiar este método injusto, el método Dejón, pensar en hacer una verdadera seguimiento y evaluación sobre la campaña anticipada y lo que significa las sanciones respectivas, sobre todo también hacer énfasis en los requisitos para ser candidato. Eso a nosotros nos trajo dificultades, porque una cosa es tener requisitos para ser candidato y otra para ocupar cargo público. Es importante también tomar temas que tienen que ver con la depuración del padrón electoral, el registro civil por un lado, la Cancillería por otro, el Consejo Nacional Electoral, que en su momento no están definidas con exactitud las competencias que debe asumir cada uno de ellas y tener un trabajo coordinado. Son temas fundamentales
fundamentales que tienen que ser considerados y puestos dentro de la reforma del Código de la Democracia. ¿Tendrá tiempo y capacidad política, digo, de convocatoria, de adecuada concertación, el Consejo Nacional que usted preside para llevar a cabo esas reformas? Yo creo que si hay voluntad política y toda la predisposición de las organizaciones políticas, de la sociedad civil y de la academia y de estudiosos que se han manifestado por diferentes medios esta urgente necesidad, y más aún cuando hay recomendaciones de parte de la Misión Internacional de Observación, creo que eso es bueno, e incluso se han ofrecido para dar el apoyo técnico, profesional, logístico y de conocimiento para ir en este camino. Hay todas las condiciones y creo que no la podemos desaprovechar. Nuevamente escuchamos algunas voces que cuestionan el voto obligatorio. ¿Usted cree que esto debe ser discutido? Tiene que ser discutido porque los ciudadanos tenemos la obligación con el país de ser parte de la toma de decisiones, pero también es un derecho de ser el de elegir y ser elegido. Creo que las dos cosas confluyen, pero los ciudadanos debemos aprender a tomar decisiones y aportar positivamente a la ciudadanía. Decir yo no fui culpable de esto o decir yo no voté por él es una forma muy fácil de no ser parte de la construcción de un Estado más incluyente y más justo. Mi opinión personal es que debemos asumir esa responsabilidad todos los ciudadanos. ¿Debe seguir siendo obligatorio en su opinión? En mi opinión creo que sí, creo que debemos de alguna manera propiciar para que esta obligatoriedad sea de forma responsable y aportar de forma positiva al país. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, esta mañana en Primera Impresión. Gracias por estar aquí. Un brevísimo corte. Al volver, Gustavo Larrea, director nacional de Democracia Sí. Ya regresamos. Un mensaje solicitado por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Ecuador, preparado ante riesgos y desastres. Hola, soy Mía, la mochila. Por su relieve montañoso, Ecuador es propenso a deslizamientos, especialmente en épocas lluviosas. No te expongas a este riesgo. Busca lugares seguros para vivir. Siembra árboles en las laderas. No tapes los canales de desfogue. Y ten un plan de emergencia. Tenme siempre contigo. Para más información, ingresa a www.gestionderiesgos.gov.es. Prevenir salva vidas. El gobierno de todos. Este fue un mensaje solicitado por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Por el Día Nacional del Fútbol Femenino, no te puedes perder este cuadrangular amistoso junto a grandes equipos. Club Las Ñañas, Selección del Ecuador Sub-20, Liga Deportiva Universitaria y Universidad Católica. Vive las emociones del fútbol femenino este viernes 29, sábado 30 y domingo 31 por Ecuador TV. Comparte la emoción. La Casa Invita, sábado 20 horas por Ecuador TV. Comparte la emoción. En estos caminos extremos, de selvas espesas y animales peligrosos, demostraremos las habilidades para sobrevivir en Sobrevivientes Extremos. No te pierdas a las 19:10, de lunes a viernes, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Continuamos con los temas y personajes de esta mañana. Democracia Sí es una de las organizaciones políticas que obtuvo resultados favorables en la elección del pasado domingo. Consolidó un caudal de apoyo en costa, sierra y en la región amazónica. Veamos. Democracia Sí se autocataloga como la primera fuerza política emergente del país.
luego de los resultados alcanzados en la elección de este domingo 24 de marzo. La agrupación apunta a confirmar resultados favorables en 28 alcaldías del Ecuador, localizadas en Esmeraldas, Sucumbíos, Napo, Manabí, Santo Domingo, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Santa Elena, Guayas, Cañar, Morona, Azuay y Zamora Chinchipe. Además, en las prefecturas de Imbabura, Santo Domingo, Cotopaxi, El Oro y Zamora Chinchipe. Gustavo Larrea, director nacional de Democracia Sí, al referirse al resultado de la votación, aseveró este miércoles en conferencia de prensa que el correísmo obtuvo el 10%, pero el 90% se pronunció a favor de otras expresiones políticas. Otras organizaciones políticas que también obtuvieron resultados favorables el domingo 24 fueron el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Néstor Aguilera, Telediario. Está aquí Gustavo Larrea, director nacional de Democracia Sí. Buen día, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, ¿Cuál hace Eduardo? respecto de los resultados para su organización política? Bueno, Democracia Sí participa en 37 alianzas entre prefecturas y alcaldías. 37 alianzas y participa en 200 candidaturas a las alcaldías y en 22 candidaturas a prefecturas provinciales. Obtenemos 5 victorias a nivel de alcaldías, está en disputa la alcaldía, a nivel de prefecturas, está en disputa la prefectura de Pichincha, que todavía hay un recuento para el día de hoy, y hay una impugnación que será presentada al final de los resultados, donde hemos encontrado inconsistencias en más de 500 actas, que demuestran que en Pichincha todavía no está resuelto. Esperemos que concluye el proceso para hacer la impugnación debida y ir al reconteo de esas juntas receptoras del voto. En cuanto a las alcaldías, nosotros obtenemos hasta el día de ayer, precisamente 28 alcaldías, hasta el día de anteayer, y el día de ayer se han sumado 5 alcaldías más, sumando 33 alcaldías, en las que Democracia Sí gana en 25 con dirigentes de nuestra organización y en 8 apoyando aliados de la tendencia de centro-izquierda. Usted habla de 37 alianzas. ¿Quiénes son los actores de estas alianzas, las contrapartidas? La tendencia de centro-izquierda, izquierda democrática, el Movimiento País, Centro Democrático, Pachacuti, básicamente. ¿Y cuál es la amalgama de estas alianzas? ¿Qué es lo que une a todos estos actores? Básicamente impulsar en cuanto a las prefecturas, no solo la obra pública de las prefecturas, sino poner acento en el desarrollo económico, agropecuario, agroindustrial, que hace falta que las prefecturas asuman esa competencia, aunque la Constitución les da, pero que la mayoría de provincias no las han asumido. Hay provincias que son la excepción, como la provincia de Imbabura y la de Guayas, que iniciaron procesos de apoyo a la producción agropecuaria. Pero creo que las competencias en cuanto al desarrollo económico, a fomentar la producción y el empleo, son competencias que deben ser asumidas por las prefecturas. Y ahí hay acuerdos claros con esos aliados. Y en cuanto a los municipios, en fortalecer la solución de problemas tan simples como agua potable, alcantarillado, saneamiento básicamente. También, desde luego, soluciones a problemas viales, problemas de movilidad de las ciudades, que fueron la base de los acuerdos que nosotros hicimos con las fuerzas de la tendencia. Pero si me permite, todo lo que ha mencionado puede ser parte del catálogo de las promesas electorales de cualquier organización política, de la derecha, de la izquierda, del centro. Si nosotros vemos... ¿Dónde está el signo ideológico de todo eso? Básicamente en la inclusión social, en que las alcaldías tengan como objetivo responder al ser humano, a la ciudadanía, y no en todo el país ha sucedido eso. Hay todavía municipios que prefieren remodelar edificios y no atender las necesidades vitales de la población. Atender las necesidades vitales de la población es un compromiso ideológico y desde luego un compromiso político. ¿Y cómo enfrentar el tema de la corrupción luego del resultado que implica de alguna manera la observación respecto del cumplimiento de compromisos de un montón de actores diversos? Los municipios y la prefectura y las prefecturas deben tener absoluta transparencia, contratación pública con concurso abierto, con veeduría. No podemos seguir socapando la corrupción en el país. Transparencia en la contratación pública. Y eso que parece tan elemental no existe en la mayoría de gobiernos municipales y provinciales. Las contrataciones se hacen a dedo. Por lo tanto, creo que esa ética no solo debe ser de una tendencia política o de una tendencia ideológica, debe ser una obligación de todos los municipios y prefecturas del país. Siempre se ha hablado de la cercanía política suya con el presidente Lenín Moreno y con el gobierno del presidente
Lenín Moreno. ¿Qué tan cierto es esto y de qué manera se expresaría en los 2 años finales de la administración del actual gobierno? Nuestra organización apoyó en la segunda vuelta al presidente Lenín Moreno para su elección y en este año, 10 meses, hemos apoyado su gestión. Por lo tanto, mantenemos, diría yo, un acuerdo en la línea estratégica que el presidente Moreno definió en la campaña electoral y en los primeros días de su gobierno, que es producción y empleo en economía, es decir, no una economía basada en la especulación, el endeudamiento y la suerte de tener buenos precios de alguna materia prima, sino en la producción. Inclusión social, que nos parece vital. Política internacional abierta, no política internacional sectaria, sino entender que el Ecuador es parte de la Unión de Naciones del planeta y que por lo tanto requerimos buenas relaciones con todos los países y pueblos del mundo. Creo que eso es fundamental. Creo que esos son acuerdos básicos y desde luego la lucha contra la corrupción y por la ética pública. ¿Serán ustedes una fuerza de cogobierno? No hemos conversado sobre ese tema, sin embargo nosotros creemos que es necesario en estos próximos 2 años de gobierno un acuerdo nacional, un gobierno de unidad nacional y que el gobierno así lo ha planteado, el propio presidente lo ha hecho de manera reiterada y creo que este es un buen momento por el cambio de relación de fuerzas a que en la etapa final del gobierno del presidente se consolide lo que se ha venido planteando. Solucionar la crisis económica, inclusión social y nosotros seguiremos desde luego apoyando esa gestión. ¿Cuál es el gran adversario de Democracia Sí? Creo que el adversario es la pobreza extrema, el adversario es la corrupción, yo creo que esos son los adversarios. Hablo de adversarios políticos. Eso se expresa desde luego en fuerzas políticas que quieren esconder y llegar a acuerdos por impunidad, por ejemplo, eso es un acuerdo no viable. Pero sí tenemos apertura para llegar a acuerdos para el desarrollo, para la inclusión social. Por ejemplo, en el caso de la elección de alcalde de la ciudad de Guayaquil, o alcaldesa, que así terminó siendo, ustedes se colocaron en la otra orilla, en la de Jimmy Jairala. ¿Esto implica que ustedes serán una fuerza antagónica al Partido Social Cristiano? A ver, nosotros tenemos discrepancias con el Partido Social Cristiano, desde luego, no en la magnitud que tú planteas, porque creemos que la nueva alcaldesa de Guayaquil tiene la posibilidad de hacer una gestión en la alcaldía y lo que haga bien hay que respaldarle, pero sí hace falta en Guayaquil que el modelo exitoso no solo sea para 180 manzanas, que el modelo exitoso vaya a los barrios marginales, que Guayaquil solucione los problemas de agua potable, de alcantarillado, que solucione los problemas que sufre la gente en la vialidad en los barrios populares. Creo que el modelo debe ser un modelo incluyente en todo el país y por lo tanto nosotros desde el concejal de Centro Democrático, Democracia Sí, que va a cumplir funciones en la próxima alcaldía, lucharemos por eso, presionaremos por eso, pero no haremos una oposición ciega ni boba. No creemos que el país requiere ese tipo de acción política. Creemos que hay que actuar con madurez, con sensatez, apoyar las cosas positivas y no hacer obstruccionismo a nadie. ¿Qué clase de acción política requiere el país? ¿Cuáles son las grandes disyuntivas de...? Creo que estabilidad, el país requiere en estos próximos 2 años de estabilidad política, estabilidad económica, jugar a la desinstitucionalización, jugar a la inestabilidad, jugar al golpe de Estado, jugar a la muerte cruzada y con todo el bombardeo publicitario de un sector político del país que quiere adelantar elecciones, que quiere que el presidente Moreno caiga, eso es jugar a la desestabilización. El país requiere estabilidad política para su proceso de reinstitucionalización, estabilidad económica y creo que en esa dirección la sensatez debe imponerse en la nación. Todavía se proyecta sobre la realidad política nacional la sombra de los 10 años del expresidente de la República y este esquema de alianzas de Democracia Sí da la impresión de que, digamos, operó como una suerte de reclutamiento de los damnificados de la década del presidente Rafael Correa. Primero, ¿cuál es su balance sobre el resultado de las elecciones para el movimiento de Correa? Yo creo que ellos obtienen algo más del 10% en la votación de promedio nacional. Si nosotros analizamos la votación que ellos obtuvieron hace 1 año y la reclamaron como suya, que fue la votación por el no en la consulta popular. En la consulta popular el sí obtiene 67% de la votación y el no 33%. En ese momento el correísmo dice que esa era su votación dura. Ahora ellos van a tener algo más del 10% en la votación
Esa es su votación actual, es decir, no es verdad que ellos hayan tenido un triunfo, han tenido triunfos parciales, que hay que reconocerlo, pero no han tenido una victoria política en todo el territorio nacional, sino una victoria parcial en 2 provincias. En el resto del país no tienen alcaldías, no tienen más prefecturas. Creo que su realidad política es esa. Es una fuerza que no ha desaparecido, desde luego, pero que tiene ahora menos influencia política de la que tuvo hace un año. Pero ¿cuál es el carácter, en su opinión, del movimiento favorable a Rafael Correa, dado que se trata de fieles, de seguidores fieles, contra viento y marea, diría yo, a pesar de todos los cuestionamientos, sobre todo en cuanto a temas de corrupción que han venido? A ver, siempre va a haber una corriente en cualquier fenómeno político. Ahora podemos ver el correísmo, podemos ver antes del correísmo, podemos ver a Abdalá Bucaram hace 20 años atrás. En la elección siguiente a la ida de Bucaram, el candidato que él apoyó, que fue el señor Álvaro Noboa, obtuvo el segundo lugar en la votación, llegó a la segunda vuelta, incluso había gente que hablaba de fraude electoral. Es decir, ellos tuvieron una presencia política muy fuerte los años siguientes de la destitución del expresidente Bucaram. Es decir, en ese sentido quiero decir que son fenómenos que se repiten. No es que la fuerza política que representa a Rafael Correa ha desaparecido, no, es una expresión política que tiene, digamos, en la relación de fuerzas menos peso que antes, pero sigue teniendo influencia. Y a estas alturas, el movimiento de Rafael Correa es verdaderamente heredero de una tradición política de izquierda. No, no creo. Yo creo que el movimiento de Correa expresa una colcha de retazos donde entra desde sectores de izquierda hasta sectores neofascistas, donde entra una visión del Estado autoritario y corrupto. Yo creo que esa es una visión que no tiene cabida en el futuro de la nación, una visión sectaria y hegemonista. En el país tiene cabida una visión amplia, de brazos abiertos, generosa, de unidad nacional. Y creo que en ese sentido ellos salen derrotados. Tú dijiste algo que me preocupó, una suerte de alianzas con los damnificados. No. La tendencia de centro-izquierda es mayoritaria en el país, no se coman el cuento que la derecha es mayoritaria. Veamos los resultados. En alcaldías, en las capitales de provincia, la tendencia tiene 15 capitales de provincia. En alcaldías, la tendencia tiene mayoría absoluta, la derecha logra cerca de 75 alcaldías, 74, 76, están en disputa 2. Es decir, la tendencia progresista del país ganó las elecciones ampliamente. 2 preguntas finales. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al parecer, no será dominado por representantes del expresidente Rafael Correa. ¿Esto qué puede significar y cuál es el parecer de Democracia Sí respecto de la propuesta de desaparición de este organismo? A ver, el Consejo como tal tiene un candado constitucional y legal, que es que el Consejo actual eligió, nominó, resolvió concursos para los organismos del Estado, para integrar los organismos del Estado. Por lo tanto, este Consejo que nombrado ahora no tiene esa facultad, mantiene la facultad de ¿No control. puede revisar en ningún aspecto lo resuelto? Es decir, podría eventualmente revisar, pero hay un candado constitucional que tiene que ser revisado por la Corte Constitucional. Por lo tanto, ahí tienes una limitación a cualquier acción del próximo Consejo. Sin embargo, hay una tendencia mayoritaria en el país que creemos que la designación de autoridades debe pasar a la Asamblea Nacional. Y creo que es indispensable una reforma constitucional en este sentido, porque además es un clamor nacional, no es simplemente una corriente de opinión, es una corriente que no solo la opinión de un sector, sino la opinión de la mayoría de ciudadanos. ¿Pero qué opina Gustavo Larrea? Yo opino ¿Debe desaparecer? yo creo que el Consejo debe mantener funciones de control de la corrupción fundamentalmente y no en la designación de autoridades, ese es mi parecer. Pero la participación ciudadana debe convertirse en una actividad del Estado, es decir, ir contra su propia naturaleza, dejar de ser ciudadana para pasar a inscribirse dentro de una estructura. Yo creo que ese fue un invento errado, es decir, que ha demostrado que estos concursos que se suponía iban a ser absolutamente transparentes en el pasado, me refiero en los últimos 10 años del correísmo, no fueron así, fueron concursos a dedo, se escogió funcionarios afines al régimen de turno y creo que terminó siendo un instrumento del régimen. Y yo creo que en ese sentido el Consejo no tiene futuro
para hablar objetivamente. Y mi opinión es que esas facultades deben regresar a la Asamblea. Sin embargo, hay una institución histórica que surgió en la lucha contra la corrupción, que fue la Comisión Cívica contra la Corrupción. Yo creo que ese debe ser la función de la Comisión de Control Cívico y no la función que hoy tiene. Finalmente, cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos, la pregunta a nuestro invitado, ¿quiere ser presidente de la República? No, yo no estoy para ser presidente ni para ser candidato a nada. Yo estoy porque estoy en la lucha política porque creo que hay que contribuir a un país, a nuestro país, a solucionar sus problemas, a solucionar los problemas de corrupción, a institucionalizar el país, a luchar por la democracia, por las libertades. Vale por los decir derechos que humanos. de cara a las próximas elecciones buscará un candidato. Nosotros buscaremos a quien mejores condiciones tenga de, diría yo, mayor intención de voto, mayor nivel de compromiso. Si lo escogeremos nosotros a finales de este año o comienzos del año pasado, esperemos que esa candidatura sea la confluencia de la mayoría de sectores sociales y políticos del país, y en ese sentido nosotros vamos en esa línea. Gustavo Larrea, director nacional de Democracia Sí, esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias por aceptar esta invitación. Breve corte, volvemos con Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País por la provincia de Manabí. Como tú. Comparte la emoción. Todos quieren tener mi plan. ¿Y cómo no quererlo? Desde que me cambié de plan, nunca más volví a decirle a mi amiga. Me quedé sin minutos. Un plan donde nunca más vas a tener que pedir la clave de Wi-Fi en ningún lado. El nuevo plan Todos Conectados de CNT viene con 2 gigas para navegar, minutos a toda la comunidad CNT, WhatsApp libre y 200 megas de Facebook por $7 más impuestos. El gobierno de todos. Nuestro siguiente invitado lo presentamos como asambleísta de Alianza País. Él nos aclara, no soy asambleísta de Alianza País, sino representante del movimiento provincial Mejor, aliado de Alianza País en la Asamblea Nacional. Daniel Mendoza, buen día, gracias por estar aquí. Las denuncias contra el presidente de la República van a dar a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. ¿Qué ocurrirá allí? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Bueno, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió que el análisis de esta publicación del portal digital La Fuente sea realizado en el seno de la Comisión de Fiscalización, de la cual soy miembro, y dentro de esta comisión lo que tenemos que primero es delimitar precisamente el alcance de ese término, analizar, ¿no? La diferencia que existe entre
esta deliberación y lo que sería básicamente lo que quieren en este momento impulsar este sector político del Correato, que es un control político vía juicio político. Están en total libertad de hacerlo, para eso se debe cumplir un procedimiento establecido en la Constitución, en el artículo 129, que implica obviamente tener cierto número de firmas de respaldo, que implica tener un dictamen de la Corte Constitucional. ¿Cuántas firmas hacen falta para un juicio? 2/3 partes. Para iniciar un juicio político a un jefe de Estado. Pero no debe haber un informe previo de la comisión respectiva. Luego de iniciar el proceso, eso pasa a la Corte para tener un dictamen, porque hay causales específicas en la Constitución para poder dar paso a un juicio político a un jefe de Estado. Pero eso está, repito, en plena potestad de iniciarlo. La capacidad y la iniciativa legislativa y de fiscalización de todos los legisladores, de los 137 legisladores, hay que garantizárselas, pero tampoco podemos nosotros prestarnos como primera función del Estado para el show político o la agenda de desestabilización y libreto de caos que en este momento el Correato intenta implementar en el país. Por lo tanto, lo hemos dejado claro en el Pleno de la Asamblea Nacional, hemos debatido muchísimo, fue un pleno muy extenso, en el que pudimos evidenciar a este grupo político como lo que son difamadores compulsivos que presentan relatos sin ningún tipo de pruebas. De hecho, el legislador Aliaga repartió una carpeta en cada uno de los curules con una serie de documentos que, una vez que fueron desglosados, quedó absolutamente comprobado de que no presentan absolutamente ninguna prueba. Quieren generar este tipo de relatos para construir un caos, una conmoción social, zozobra en la ciudadanía y precisamente en base a eso construir su discurso político. Al Correato, hay que dejarlo muy claro, al Correato le interesa que al Ecuador le vaya mal y es la responsabilidad nuestra como legisladores, como representantes de nuestros mandantes, el garantizar que eso no suceda. No podemos prestarnos para aquello. Así que lo he dicho en el Pleno de la Asamblea Nacional, ya presentamos los documentos de descargo, presentamos las evidencias de, por ejemplo, cuando incluso en esta carpeta de este señor Aliaga había incluido un procedimiento parlamentario de un diputado Guijarro de España y quedó demostrado de que el señor había sido empleado del ex canciller Patiño. Es decir, todo está completamente configurado de manera tal que omiten en sus relatos información importante y construyen, estiran la información, la vuelven realmente mentirosa para presentar a la ciudadanía este imaginario. Desde esa perspectiva, ¿cuál es el alcance de la palabra analizar, como usted lo dijo? Bueno, tenemos que precisamente enfocarnos en esta publicación digital, porque lo hemos dicho antes, el nombre que se le dio, pues parece que lo buscaron bastante bien, laberinto. El laberinto debió ser el laberinto de Correa y de Villavicencio, porque efectivamente no tiene ni puerta de entrada ni puerta de salida. Presenta una serie de conjeturas que realmente no responde a una rigurosidad periodística para poder hacer contraste de la información y de alguna manera vincular al primer mandatario. Así que lo que nos corresponde a nosotros es precisamente desglosar esta publicación, analizarla y deliberarla al interior de la comisión. Daría la impresión de que todo esto, si me permite, marcha en paralelo con otro país, que es el que se expresó en las elecciones del domingo anterior. La Asamblea se ha convertido casi en el terreno de una disputa, diría, casi de orden personal, del expresidente Rafael Correa con el actual presidente de la República, Lenín Moreno, y en ello tienen que intervenir los asambleístas, las instituciones de la Asamblea, en definitiva, un poder la primera clave función de la del Estado, democracia. la casa de todo el pueblo ecuatoriano, la casa de la democracia, pues está para eso, está para deliberar, está para ejercer precisamente este derecho que tenemos a ser la voz de quienes nos eligieron para estar en la Asamblea Nacional y por supuesto este grupo de legisladores que defienden este acuerdo por la impunidad, que defienden precisamente todas las irregularidades del pasado, pues tienen su espacio para expresarse y lo han hecho. Lo que sucede es que nosotros también, lo he dicho antes, tenemos que exigir que el Ecuador tenga una política decente, tenemos que exigir que los demócratas nos unamos, porque de caso contrario serán los déspotas los que ganen. Así que nosotros en el Pleno de la Asamblea Nacional ya lo hemos dicho, lo hemos presentado con documentos y lo volveremos a hacer en la Comisión de Fiscalización. Ahora, hay algo muy positivo y es que el mismo denunciólogo hoy, Aliaga,
está también siendo parte de la Comisión de Fiscalización, así que tendrá la oportunidad de en la Comisión de Fiscalización presentar cualquier documento, cualquier evidencia que él hasta la fecha no ha logrado demostrar. En el Pleno no lo lograron hacer, en la Comisión de Fiscalización tendrán la oportunidad de hacerlo, son 20 días que tendremos para, repito, analizar toda esta documentación y que prime la verdad. Nosotros estamos comprometidos con que la ciudadanía ecuatoriana, la opinión pública, reciba transparencia absoluta y en esa línea, pues vamos a analizar esta publicación, qué es lo que corresponde hacer de conformidad a la resolución que el Pleno aprobó y que ha sido notificada a la Hablando de las Fiscalización. agendas políticas que se someten a los intereses personales y a los afanes de venganza y ajuste de cuentas, que en el fondo eso es lo que da la impresión que está ocurriendo aquí. Como lo que está pasando en este momento con los supuestos INAPapers, que es realmente el producto de un delito, porque han construido todo un guión, todo un libreto en base a acciones ilegales. Hoy, de una manera miserable, realmente han empezado con un ataque sistemático al jefe de Estado, al primer mandatario, a su familia, con información y con datos privados, con cosas que han de manera ilegal obtenido por parte de sus teléfonos celulares. Esto es realmente denigrante para el país. Parece que nos hemos olvidado del concepto tan importante de la investidura presidencial. Eduardo, hoy el Ecuador es un país que a nivel de la comunidad internacional es visto favorablemente. Hemos recuperado la confianza del mundo. Por eso hoy se han logrado acuerdos muy positivos para el Ecuador, enfocados en los sectores sociales, en los sectores más necesitados. Pero eso se ha logrado con la defensa del debido proceso, con la defensa de la seguridad jurídica, con la defensa de la independencia de funciones, con la defensa de la investidura presidencial. Eso significa precisamente entender que hay un debido proceso establecido en la Constitución para ejercer cualquier tipo de control político. No podemos nosotros hacer tabla rasa de la Constitución porque eso sería atentar contra la seguridad jurídica. Entonces, todo esto tiene una razón de ser. El Correato hoy construye todos estos libretos precisamente para golpear de manera sistemática al gobierno del presidente Lenín Moreno y buscar que al gobierno y al Ecuador le vaya mal. Vamos a analizar en próximas entregas aquí el uso de ese tipo de recursos que sin duda algunas son despreciables. Despreciables como menos, ¿no? Yo le quiero preguntar qué pasó en la provincia de Manabí. A ver, políticamente hablando en las últimas elecciones, usted es miembro de un movimiento provincial aliado de Alianza País, que por cierto es uno de los grandes perdedores de estos últimos comicios. ¿Qué ocurrió? En la provincia de Manabí, para concluir, por favor. En la provincia de Manabí, nosotros como una alianza Oportunidad y Cambio que congrega a 5 organizaciones políticas, está el Movimiento Mejor, que me digno en presidir, el Partido Socialista, el Movimiento Centro Democrático, está Democracia Sí y Alianza País. 5 organizaciones políticas que participamos en esta contienda, que hemos obtenido más de 40 concejalías, más de 60 vocalías de juntas parroquiales, 6 alcaldías a la fecha, y que dentro de los aliados externos que existen en Manabí, que participaron por otras tiendas y que han expresado en este momento apoyo al gobierno del presidente Lenín, ya sumamos más de 13 alcaldías. Por lo tanto, no es que el Correato ha captado Manabí, eso es falso. El candidato a prefecto del Correato es un hombre de Puerto Viejo, un técnico, que es un buen elemento, es bien visto. Realmente en Puerto Viejo se siente representado por Leonardo Orlando, y la victoria de Leonardo Orlando en Manabí se debe a la votación de Puerto Viejo y también una votación importante que sacó en la ciudad de Manta. Así pero pero diría en el usted resto, que no es representativa de la provincia en su conjunto. Correcto, le pongo el ejemplo. Por ejemplo, nosotros en Pedernales tenemos la victoria de Tato Arcentales, que gana mayoritariamente. Tenemos la victoria de Javier Pincay en Puerto López, tenemos la victoria de Elba González en Tosagua. Entonces, en todos estos cantones realmente se demostró el respaldo, primero al presidente Lenín Moreno, segundo a un gobierno de todos, a un gobierno que ha corregido y que ha reencauzado el país. Así que yo estoy convencido de que la mayoría del gobierno provincial y la mayoría de la provincia de Manabí respalda al presidente Lenín Moreno, y por supuesto haremos todos los esfuerzos necesarios para trabajar en conjunto con todas las autoridades electas para construir un mejor Manabí. Daniel Mendoza, asambleísta del movimiento provincial Mejor, aliado de Alianza País, esta mañana en Primera Impresión. Gracias por estar aquí. Eduardo. Gracias a ustedes por seguirnos. Mañana 6:55 de nuevo la cita aquí en Primera Impresión. Buenos días.
Los artistas y sus historias Cansado de llamarte, con mi alma destrozada. nos cuentan sus anécdotas de vida. Esta canción me recuerda cuando realmente componía para mí. Me acuerdo, le daba la vuelta a la guitarra, lo que hacía era poner la hoja, entonces escribía, le daba la vuelta otra vez y si alguien venía, pues nada más estaba tocando la guitarra. Como que fuera un pecado componer canciones. Esta es mi canción, próximamente, por Ecuador TV. Llorando mi guitarra. Comparte la emoción, junto a Ecuador TV. Las historias continúan y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del Mundo. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de Espumilla ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Seguimos con más noticias en Telediario. Como siempre, es un gusto acompañarles a través de las señales de Ecuador TV y Gama Visión. Empezamos contándoles que según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, en la provincia de Guayas, también en los ríos Esmeraldas y Manabí, el temporal deja hasta el momento más de 27.000 damnificados y más de 12.000 hectáreas de cultivos afectados. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, presidirá el comité para ayudar a las familias. Ante las emergencias en varias provincias por el fuerte temporal, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, fue designado como delegado permanente para presidir el Comité del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, mediante decreto ejecutivo 707 emitido por el presidente Lenín Moreno. Antes de su designación, Sonnenholzner, en representación del Gobierno Nacional, se desplazó junto a otros ministros de Estado a las zonas devastadas por los desastres naturales. Durante el aluvión en Quito estuvo en el lugar de la tragedia y recorrió las áreas afectadas. También visitó varios recintos en la provincia de Los Ríos y Guayas, anegados por las lluvias y la crecida de los ríos y sus afluentes. Hasta el 13 de marzo, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos contabiliza en la provincia de Los Ríos 8.288 afectados, en Guayas 5.577, Manabí 12.401, Esmeraldas 457 y El Oro 1.171 damnificados. La propuesta del segundo mandatario es garantizar la vida y seguridad, proveer alimentación, salud, vivienda y la recuperación económica del agro. En esta zona de Dos Albergues todavía hay espacio disponible. Insisto, y para todos los que nos ven, yo comprendo que los ciudadanos quieran quedarse cuidando sus enseres, pero no expongan a los niños, no expongan a los adultos mayores. Llévenlos por favor, pídanles por favor que ellos vayan a los albergues que están habilitados, donde tienen todas las facilidades para estar más tranquilos. Entonces camas, colchones, todos estaban sobre el nivel del agua y todo fue tan rápido que no se pudo rescatar nada. Lo que se pudo rescatar fue solo ropa que hubo que ponerlas a secar. En cuanto a los cultivos en los ríos, hay 4.444,50 hectáreas entre afectadas y perdidas. Están llegando ya botes de los militares y también cerca de 30 militares de las Fuerzas Armadas, más la gestión del Ministerio de Transporte de Obras Públicas de traer cerca de 1.000 saquillos y también lo que son volquetadas de arena para poder fortalecer y reforzar este muro que está afectando en este sector. En Guayas, 267 hectáreas, en Manabí, 7.405, en El Oro, 187. En la provincia del Guayas, los cantones de Salitre y Daule continúan bajo el agua. Mariuxi Buenaño, Telediario.
7 de la mañana con 50 minutos. Aún no culmina marzo, sin embargo, los niveles históricos de lluvia que se registran en este mes ya fueron superados. Una serie de factores climáticos son los responsables de las intensas precipitaciones y ráfagas de viento. Sectores como Manantial, El Colibrí, Selva Alegre y en especial Cerro Hermoso, todos en el cantón Rumiñahui y provincia de Pichincha, amanecieron así, con árboles desprendidos de raíz, techos colapsados, cables en el piso, producto de la lluvia, granizada y una ráfaga de viento jamás antes experimentada en la zona. Porque sinceramente es algo de miedo, fue algo terrible, algo que primera vez se ha visto acá. La velocidad que alcanzaron estas ráfagas fueron tan fuertes que movilizaron estructuras con pesos de hasta 50 libras, ubicadas a 50 metros de distancia. Con esa fuerza destruyeron lo que encontraron en el camino, como por ejemplo, este vehículo. Como una jabalina. Atraviesa el techo, como le ven ahí, atraviesa el techo y se clava en el césped. En el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI determinan a este comportamiento como un proceso convectivo que se produce debido a una serie de factores climatológicos que se han conjugado, por ejemplo, la humedad y la nubosidad. Este tipo de nubosidad se caracteriza por provocar fuertes lluvias, tormentas eléctricas. Motivo por el cual los niveles históricos de lluvias en marzo han sido superados tanto en la región litoral como en la provincia de Pichincha. Si el comportamiento tradicional se mantiene, en abril las precipitaciones deberían reducirse en la costa y aumentar en el callejón interandino. Vamos a tener presencia frecuente de niebla, y la niebla es un fenómeno que reduce de manera considerable la visibilidad. En caso de tormenta eléctrica, la ciudadanía no escampar bajo árboles, no permanecer en lugares abiertos como son canchas de fútbol. A estas recomendaciones se suman el cuidado y limpieza de sumideros y alcantarillas, con lo cual no se evitarán las lluvias, pero sí la fuerza de los estragos que ya han causado en zonas como Rumiñahui y el propio Quito, donde se registró un aluvión en el barrio Osorio el viernes de la semana anterior. Alex Llanos, Telediario. Las noticias del mundo de inmediato. La Fiscalía de Brasil fue uno de los últimos organismos en rechazar la decisión del presidente Jair Bolsonaro de conmemorar el golpe militar de 1964, que cumple 55 años el próximo 31 de marzo. El Ministerio Público Federal aseguró que no se puede festejar un golpe de Estado, ya que esto es incompatible con el Estado de Derecho. De su parte, el ministro de Defensa del gigante sudamericano rechazó el uso de la palabra conmemoración. Dijo que se trata de recordar una fecha histórica de Brasil con la participación decisiva de las Fuerzas Armadas. Y los abogados defensores del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán solicitaron un nuevo juicio para su cliente. El equipo jurídico justificó el pedido aduciendo que hubo una supuesta conducta inapropiada del jurado que lo privó de su derecho constitucional a tener un proceso justo. El anuncio llega después de que el mexicano, considerado como uno de los más grandes capos de la droga, fuera encontrado culpable de varios cargos de narcotráfico y enfrenta una posible cadena perpetua. Mientras una comisión de ministros del Perú viajará a las regiones de Apurímac y Cusco, en el sur del país, para entablar un diálogo con habitantes del área de influencia de la mina Las Bambas, una de las más grandes extractoras de cobre en el país. Los pobladores exigieron que la mina pague por el derecho de uso del camino y rechazaron que la carretera fuera declarada como vía nacional sin una consulta previa. La tensión se incrementó en la zona luego de que el pasado viernes fueron detenidos varios asesores legales y dirigentes de los comuneros. En otro escenario, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ofreció su renuncia al Parlamento a cambio de que se apruebe su propuesta de acuerdo para que el país se separe de la Unión Europea. May, quien hizo pública su propuesta este miércoles, aseguró que de conseguir los votos necesarios para aprobar el acuerdo del llamado Brexit, ella no seguirá en el cargo para la próxima fase de la negociación. La Cámara de los Comunes todavía no responde a la propuesta, sin embargo, poco después del anuncio, la libra esterlina registró una leve caída en su valor. Y seguimos con más noticias. Al menos 18 personas perdieron la vida y otras 20 resultaron heridas por un atropello masivo ocurrido en Guatemala. El presidente Jimmy Morales decretó 3 días de duelo nacional. Momentos de confusión se vivieron en la entrada al pueblo de Nahualá, en el oeste de Guatemala, por un atropellamiento masivo que ocurrió la noche de este miércoles. Según los primeros relatos, un grupo de pobladores locales se aglomeró en la carretera luego de que uno de los vecinos fuera atropellado.
Mientras se encontraban en la vía, con escasa iluminación, un vehículo de transporte pesado embistió a la multitud. En un inicio se habló de al menos 30 muertos. Sin embargo, al llegar las autoridades y restaurar el orden, se confirmó el fallecimiento de 18 personas y 20 lesionados. Por la gravedad de las heridas de varios de ellos, no se descarta que la cifra de muertos aumente con el pasar de las horas. En cuanto se enteró de lo ocurrido, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se solidarizó con las familias de las víctimas. Posteriormente, decretó 3 días de duelo nacional. Fernanda Vera, Telediario. 7 de la mañana con 55 minutos, volvemos a nuestro país, tenemos más noticias que contarles. Cuenca será el centro de un evento internacional. El objetivo es delimitar estrategias de conservación de los anfibios. Nuestro país es considerado uno de los mayores territorios de diversidad de estas especies en el mundo. Ecuador es uno de los países con mayor diversidad de anfibios en el mundo. Existen identificadas más de 600 especies de ranas, muchas de estas únicas en el planeta. Su existencia es muy valiosa porque son un termómetro para que el ser humano conozca el estado de conservación del medio ambiente. Los anfibios son animales extremadamente sensibles a cualquier cambio que haya o que se dé en la composición de sus ecosistemas y nos muestran cómo está el estado de salud, el estado de conservación de cada uno de sus hábitats. Por eso Cuenca, a través de un simposio internacional, será el centro de análisis para la conservación de anfibios en el Ecuador. Del 30 de abril al 2 de mayo, 23 expertos debatirán y compartirán conocimientos con el único objetivo de proteger las especies. En el simposio tendremos exposiciones sobre taxonomía, sobre educación ambiental, sobre manejo ex situ. Nuestro país tiene, según representantes ambientalistas, varios proyectos de conservación, entre estos la reproducción y el rescate de hábitats. También se ha podido identificar a especies que se creían desaparecidas. En el tema de Atelopus bomolochus, que fue redescubierta en el 2015 en el sector de Cerro Negro, en el cantón El Sixi. Pero hay mucho más por hacer, por ejemplo, identificar amenazas y expandir áreas protegidas. Allí la importancia del simposio internacional, del que usted puede formar parte a través de la página web del Ministerio del Ambiente. Les invitamos a formar parte de este proceso, las inscripciones están ya abiertas. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Y para cerrar el mes de la mujer, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP promovió el conversatorio Mujeres en la Sociedad. Deportistas, militares, educadoras y emprendedoras contaron sus historias e hicieron un llamado a continuar en la lucha por una sociedad más igualitaria. La mujer en la sociedad fue la temática del conversatorio realizado por el SECAP para conmemorar el mes de la mujer. Se compartieron 4 testimonios. Fátima es deportista. Antes de cumplir sus metas tuvo que enfrentar una enfermedad renal. Esto me permitió a mí representar al Ecuador en los Juegos Latinoamericanos en Argentina para pacientes trasplantados y al ganar medalla de oro en triatlón me permitió clasificar a los Juegos en Londres. Su historia demuestra la fortaleza que hay en una mujer cuando se decide a vivir plenamente. Mayra Reynoso es teniente del Ejército y a lo largo de su carrera ha reivindicado la presencia del género femenino en profesiones que antes les eran negadas. Hemos demostrado que podemos realizar las cosas igual que los hombres. Para Jenny Lechón, compartir su historia es negarse a ser discriminada por mujer, por madre y por indígena. No ha sido fácil llegar hasta donde yo estoy. Asegura que para enfrentar dificultades aprendió a realizar 1000 tareas a la vez y transmite ese mensaje a las nuevas generaciones. Siempre nos han dicho nuestros antepasados que las mujeres tienen que ser iguales, que también tienen que trabajar, asimismo tienen que estudiar. Por su parte, Paola Gijón, subdirectora del SECAP, hizo memoria de la lucha histórica por la igualdad. Aunque en ciertos lugares aún falta mucho por hacer, afortunadamente en la actualidad la mujer desempeña roles de gran importancia en la sociedad. A través del encuentro se reconoció el trabajo que desempeñan todas las mujeres en su vida diaria, como una invitación a ser protagonistas de los cambios aún necesarios en la sociedad. Sofía Montoya, Telediario. 7 de la mañana con 59 minutos, así nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos acompañarles. Enseguida viene Arturo Barriga y Jánica Merchant en el programa Más Cerca, no se lo pierdan. Y por supuesto a las 13 horas los esperamos nuevamente con más noticias en Telediario.